Ashram of Saint Ramana at Arunachala drew crowds of devotees on September the 1st to mark the completion of 50 years since Ramana first set foot on the sacred soil of this historic mountain shrine. From far and near they flocked for darshan of the holy sage, who by the severest austerities and profound contemplation has attained spiritual wisdom and serenity unique in the country. Thousands draw comfort from his mere presence, for he neither preaches nor blames, setting at ease all who come to him by the essential goodness he radiates to all around. A good man in a troubled world. En la aldea de Tiruchuri, a 30 millas de distancia de Madurai, en el sur de la India, cada año se celebra con gran fervor la fiesta religiosa de Arudra Darshan, en honor del dios Shiva. El 29 de diciembre de 1879, los devotos de aquel pueblo sacaron la imagen de Shiva Nataraja del famoso templo de Bhuminata y lo llevaron en desfile por las calles de Tiruchuri. A la 1 de la madrugada, cuando las festividades concluían y estaban devolviendo la imagen a su santuario, se escuchó el grito agudo de un niño recién nacido, justo afuera de los muros del templo. El niño, Venkataraman, quien luego sería reconocido por el mundo entero como el santo y sabio Bhagavan Sri Ramana Maharshi, había nacido. Venkataraman fue el segundo de los 4 hijos de Aragamal y Sundaram Iyer. Sundaram Iyer era un abogado de gran virtud y muy exitoso en la corte local. Tempranamente, Sundaram fue reconocido en toda la región por su generosidad y sabiduría. Su casa es claro testimonio de esto, ya que la dividió en 2 sectores, uno para la familia y el otro para recibir huéspedes y peregrinos religiosos. Hoy en día esta casa se mantiene como un sitio sagrado, donde diariamente se realizan ceremonias y se reciben frecuentes visitas de peregrinos. Sundaram Iyer incluso recibió el respeto y la reverencia de los ladrones del vecindario, quienes rehusaban atacar su carreta mientras pasaba de noche. Su esposa, Arya Gamal, era una ama de casa ortodoxa, trabajadora y virtuosa. Más tarde, su innata espiritualidad sería reconocida al aflorar bajo la sabia dirección espiritual de su hijo en el otoño de su vida. El niño Venkataraman asistía a la escuela primaria del pueblo, igual que todos los demás niños de su casta y edad. A veces jugaba en las orillas del río Kaundinya, en las afueras del pueblo. Años más tarde, él mismo, recordando su niñez, comentaba: «Nos bañábamos en el río Kaundinya, vertíamos un jarro de agua sobre el linga del templo Kalayar, ofrecíamos los alimentos y luego los comíamos». Los niños de la aldea cercana al templo a menudo se juntaban con nosotros. Allí jugábamos hasta el atardecer y luego volvíamos a casa. Así pasaron 12 felices años en la vida de Venkataraman. En 1891, sus padres lo mandaron a vivir a la casa de unos parientes en Dindigul, donde él asistió a la escuela secundaria municipal. Este pueblo se encuentra unas 70 millas al norte de Tiruchuri.
Venkataraman había permanecido menos de un año en la residencia de sus tíos en Dindigul cuando recibió muy desafortunadas noticias acerca de la seria enfermedad de su padre. Regresó de inmediato a Tiruchuri, donde solo un par de días después, el 18 de febrero de 1892, su padre murió. Sin la presencia de un padre que guiara y mantuviera la casa, fue necesario que la familia de Venkataraman se separara para vivir entre sus parientes. Venkataraman y su hermano mayor se fueron a vivir con su tío paterno, Subba Iyer, en Madurai. Aragamal, su hija y su hijo menor fueron a vivir con otros parientes en un pueblo cercano. Madurai, conocida por su famoso templo de Meenakshi, es una ciudad grande y bulliciosa. Venkataraman se integró muy bien en la escuela intermedia Scots, pero más tarde, cuando tenía el desarrollo adecuado para ingresar a la escuela superior de la misión americana, quedó muy claro que el niño no se iba a distinguir como un estudiante destacado. Prefería los juegos y las actividades deportivas. Si no fuera por su memoria extraordinaria, el descuido que demostraba por los estudios definitivamente hubiera alarmado a sus tíos. En realidad, nada hasta este punto en su vida se había revelado como un propósito o un significado especial. La natación en el río Veige y las competencias deportivas eran sus máximas diversiones, especialmente debido a su excelente salud, vigor, fuerza y coordinación que le permitían con frecuencia superar a todos los demás. El primer presagio del destino excepcional del niño se reveló durante el mes de noviembre de 1895, justo antes de cumplir los 16 años, cuando al encontrarse con un pariente mayor y preguntarle de dónde venía, Venkataraman quedó atónito al oír la respuesta de Arunachala. Sabía que el nombre de Arunachala representaba un sitio muy sagrado, pero nunca se le había ocurrido que sería posible visitarlo. El segundo presagio llegó poco después. Su tío le había prestado un libro que narraba la vida de los 63 santos tamiles, titulado Periya Puranam, y mientras lo leía, se sentía sobrecogido por la admiración y el éxtasis de saber que tal fe, amor y fervor divino fueran posibles. Las historias que hablaban de la renunciación que conduce a la unión divina lo inspiraron con un gran deseo de emular la vida de aquellos santos. La culminación llegó pocos meses después. Venkataraman estaba en su cuarto en el segundo piso de la casa de su tío, cuando experimentó un suceso que produciría un gran cambio en su vida. Súbitamente apareció en él un intenso miedo a la muerte. A pesar de su buena salud, sin clamar por la ayuda a los demás, solo sentía, me voy a morir. Este choque lo impulsó hacia su interior, quedándose totalmente absorto en las preguntas vitales que exigían respuesta. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué es el morir? ¿Es el cuerpo el que muere? Dramatizó el suceso. Imitando el estado de rigor mortis, permaneció tieso e inmóvil. Restringía el aliento y la voz como si estuviese muerto. Su cadáver sería llevado al sitio de la cremación y reducido a cenizas. Sin embargo, reflexionó, todavía siento la fuerza de mi personalidad e incluso la voz del yo dentro de mí, separado de mi cuerpo. De esta forma experimentó que él mismo era el ser supremo que trasciende el cuerpo. El cuerpo se muere, pero el espíritu permanece intacto, libre del toque de la muerte. Tuvo la certidumbre de que él era el espíritu inmortal. A partir de aquel momento, el yo de Venkataraman localizó la atención en su fuente, que es el ser y el soporte de toda la existencia. Esta absorción permaneció inquebrantable a lo largo de toda su vida. Ya fuera mientras hablaba, leía o realizaba cualquier actividad, su enfoque permanecía siempre dentro,
centrado en el Ser Supremo. Ya no gozaba de los juegos con sus amigos, se sentía indiferente a las comidas que se le ofrecían y demostró una pérdida total al poco interés que tenía en los estudios. Su concentración en el flujo de la conciencia divina que se había despertado dentro de él era total. La única atracción en su vida era el cercano templo de Meenakshi. Ahora lo frecuentaba cada tarde y allí pasaba el tiempo. Inmóvil delante de las imágenes de Shiva, o de Meenakshi, o de Nataraja, o frente a las 63 estatuas de los santos del Periya Puranam. Mientras permanecía allí, se sentía intensamente sobrecogido en las olas de la emoción religiosa. La crisis definitiva ocurrió el 29 de agosto de 1896, unos 2 meses después de su despertar espiritual. Venkataraman intentaba escribir una lección de la gramática inglesa cuando la futilidad del ejercicio le chocó con tanta fuerza que lanzó lejos los papeles, se sentó de piernas cruzadas y se abandonó a la meditación. Su hermano mayor, al observar su conducta, le regañó, diciéndole: ¿de qué sirve todo esto a este tipo de persona? Esta vez Venkataraman reconoció la verdad y valor de las palabras de su hermano, y en ese preciso momento, el sitio destinado para él llegó a su conciencia. Arunachala. Poco después se levantó y dijo a su hermano que tenía que asistir a una clase especial sobre electricidad. Este, sin darse cuenta del papel que jugaba en facilitar el viaje de Venkataraman, le dijo: entonces saca 5 rupías de la caja de abajo y paga al mismo tiempo mis gastos escolares. Al bajar, su tía le sirvió una comida que él comió apresuradamente. Tomó las 5 rupías y examinó un antiguo mapa con el objeto de ubicar la estación de trenes más cercana a Tiruvannamalai, pueblo en donde se encuentra la montaña sagrada de Arunachala. Él vio que era Tindavanam, aunque recientemente se había construido una línea directa a Tiruvannamalai, pero no aparecía en ese mapa. A continuación, no fue a la escuela ni a pagar los gastos escolares de su hermano, sino que emprendió su búsqueda, dejando el siguiente recado: he salido en busca de mi padre, de acuerdo a su mandato. Es en una empresa virtuosa que éste se ha embarcado. Por lo tanto, que nadie se aflija por este acto, ni permitan que se gaste dinero en busca de éste. Su colegiatura no ha sido pagada. Aquí he dejado 2 rupías restantes. Alcanzó la estación de trenes y después de una rápida mirada a la lista de tarifas de los pasajes, encontró Tindavanam. Si hubiese mirado con más detenimiento, habría visto el pueblo de Tiruvannamalai, pero le quedaba muy poco tiempo para la partida del mediodía. Al comprar el billete, corrió rápidamente al andén y se sintió aliviado al ver que el tren aún no había llegado a la estación. Durante el viaje, Venkataraman permaneció sentado, silencioso entre los pasajeros, perdido en la exaltación de su búsqueda interior. Después de pasar algunas estaciones,
Un pundit musulmán le preguntó hacia dónde se dirigía. Después de una discusión acerca de la ruta del ferrocarril, se dio cuenta de que le sería posible bajar del tren en el empalme de Villupuram y subir a otro que lo llevaría a Tiruvannamalai mismo. Antes de la madrugada del día siguiente, llegó al empalme de Villupuram. Al amanecer, caminó hacia el pueblo buscando un letrero que le indicara el camino hacia Tiruvannamalai. Hasta ese entonces pensaba caminar la distancia. Sin poder encontrar el camino, cansado y acosado por el hambre, se sentó al lado de un restaurante esperando a que lo abrieran. Después de desayunar, volvió a la estación y compró un billete a Mambalapattu, que era justo la distancia que le permitía el dinero que le quedaba. Llegó a Mambalapattu por la tarde y continuó caminando al lado de la vía del ferrocarril hacia su destino. Una caminata de 10 millas lo llevó al pueblo de Tirukoilur. Caía la noche y frente de él apareció el antiguo templo de Arayaninalur, construido sobre una inmensa roca. Desde este mismo sitio, el glorioso santo Yana Sambandar vio por primera vez la colina sagrada de Arunachala hace más de 1000 años. Poco después de que Venkataraman llegara al templo, un sacerdote abrió las puertas para ofrecer las oraciones de la tarde. El joven lo siguió hacia el interior y se sentó dentro del santuario lleno de columnas. Inmediatamente vio que una luz brillante iluminaba todo el templo. Se levantó en un intento de descubrir desde dónde ésta emanaba, pero pronto se dio cuenta de que la luz no provenía de una fuente física alguna. De nuevo se sentó, absorto en la meditación, hasta que el cocinero del templo lo despertó y le pidió que saliera porque tenían que cerrar las puertas del templo. Cansado y hambriento, Venkataraman pidió comida y permiso para pasar la noche en los recintos del templo. Las 2 peticiones le fueron negadas, sugiriendo que les acompañara al templo de Kulur, al otro lado del río, donde era posible recibir comida después de la adoración de las imágenes. Al llegar al siguiente templo, se sentó nuevamente y de inmediato quedó absorto en una profunda meditación. A las 9, una vez terminadas las oraciones, los sacerdotes sirvieron comida. Venkataraman pidió nuevamente algo que comer y esta vez el hombre que había tocado el tambor del templo, impresionado por su apariencia y su comportamiento rebosante de devoción, le dio su propia comida. Extremadamente cansado y sediento, Venkataraman se levantó con la hoja de banano que se utiliza como plato y quería dirigirse a una casa cercana en donde pudiera obtener agua. Mientras la esperaba, cayó en una especie de desmayo. Más tarde, cuando lograron despertarlo, bebió un poco de agua, comió algo más y se recostó en el pasto para dormir. La mañana siguiente era el lunes 31 de agosto y se celebraba el aniversario del nacimiento de Sri Krishna. Venkataraman despertó y comenzó de nuevo a buscar el camino en dirección a Tiruvannamalai. Otra vez sentía hambre y cansancio. Tiruvannamalai todavía quedaba a una distancia de 20 millas. Se detuvo frente a una casa cerca del templo de Kilur para pedir comida y la madre de esa casa respondió con entusiasmo y cariño al joven de cara resplandeciente que había llegado a su puerta en ese día sagrado de Sri Krishna. Venkataraman llevaba puestos los pendientes de rubíes tradicionales entre los niños de la casta Brahman. Valían unas 20 rupías. Venkataraman ofreció sus pendientes al esposo de aquella mujer a cambio de un préstamo de 4 rupías que le permitirían realizar el viaje en tren.
Una vez terminada la negociación y el correspondiente intercambio de direcciones, con el objeto de reclamar su propiedad más tarde, el peregrino marchó hacia la estación del ferrocarril. Tuvo que dormir esa noche en la misma estación porque el tren hacia Tiruvannamalai no partiría hasta la mañana siguiente. Fue la mañana del 1 de septiembre de 1986, 3 días después de salir de su casa, cuando el joven Venkataraman por fin llegó a su destino. Con pasos rápidos y el corazón vibrando de alegría, se dirigió directamente al gran templo de Arunachala. Como una silenciosa señal de bienvenida, las puertas de los 3 muros altos del recinto y todas las puertas interiores, aun aquella del santuario más íntimo, permanecieron abiertas. Permaneció solo, gozando la dicha de esa esperada unión mística, delante de la imagen de su padre, Arunachala. Había logrado su meta. Su viaje había terminado. Al alejarse del templo, Venkataraman anduvo vagando por la aldea. Se encontró al lado del estanque de agua de Ayankulam y allí abandonó las pocas posesiones que todavía le quedaban, incluyendo las 3,5 rupias remanentes. Fue la última vez en su vida que tocó dinero. Cortó una parte de la tela que le servía de pantalón a la usanza del sur de la India y la utilizó para cubrirse. Lo demás lo arrojó al estanque de agua. Alguien que observaba sus ansias de renunciación le sugirió, medio en broma, que debería pedirle al barbero que le afeitara la cabeza para cumplir con los demás mandatos escriturales. Venkataraman estuvo de acuerdo. A su regreso al templo, en el preciso momento antes de cruzar la puerta principal, una lluvia intensa se derramó sobre la cabeza del nuevo asceta. Al sentirla, pensó que ese baño de lluvia sería suficiente para cumplir con el último mandamiento de hacerse un baño purificativo antes de empezar la vida de renunciación. Una vez finalizadas todas las formalidades, Venkataraman entró en el recinto del templo y se instaló en el salón de las 1000 columnas. Allí se sentó, totalmente absorto en la alegría del ser. Día tras día, noche tras noche, permaneció inmóvil y de esta manera continuó por varias semanas, perdido en éxtasis, sin emitir una sola palabra. Un santo llamado Seshadri Swami, quien había llegado a Tiruvannamalai solo unos años antes, empezó a cuidar de Venkataraman. Algunos estudiantes le pusieron a la prueba, asaltándole a pedradas. Los esfuerzos que Seshadri Swami hacía con el fin de proteger a Venkataraman, quien empezó a ser llamado Brahmana Swami, tuvieron el resultado contrario. Finalmente logró protegerse en el Patala Lingam, un sepulcro subterráneo dentro del mismo templo. En aquellos días esta tumba sufría de un gran descuido. Las hormigas, los gusanos, los ratones y los mosquitos se multiplicaban en esa atmósfera oscura y húmeda. Estos animales devoraban el cuerpo del joven asceta hasta que sus muslos se cubrieron de heridas donde emanaba sangre y pus. Hasta el final de su vida dichas cicatrices permanecieron. Las pocas semanas que pasó allí constituyeron un verdadero descenso al infierno. Sin embargo, absorto en el éxtasis del ser,
Todo lo que pasaba a su alrededor carecía de realidad. Un día un hombre devoto descubrió a un grupo de chicos que echaban piedras dentro de una tumba olvidada. Al entrar para satisfacer su curiosidad, se quedó atónito. Descubrió al joven escondido adentro, ignorante de todo lo que pasaba. Lo movieron del sepulcro y lo trasladaron a la capilla de Subramania. Un Mona Swami empezó a cuidarle. A veces le daban de comer a la fuerza porque no le hacía caso a la comida que le ofrecían. Ni siquiera se tomaba la molestia de ponerse la tela que cubría su cuerpo. Después de unas semanas, Brahmana Swami se trasladó al jardín del templo. Luego se instaló en el lugar donde guardaban los vehículos para transportar las imágenes de las deidades. Más tarde empezó a vivir debajo de un árbol al lado del gran muro del templo. De esta manera, por casi 6 meses, vivió dentro del recinto del gran templo. Casi siempre permanecía absorto en un estado de trance de dicha total. A veces se trasladaba de un sitio a otro en el mismo estado, sin darse cuenta de lo que hacía. El festival de Kartikeya, que cae en los meses de noviembre o diciembre, atrae miles de peregrinos hacia la sagrada montaña de Arunachala y al gran templo de Tiruvannamalai cada año. Brahmana Swami empezó a recibir mucha atención y devoción de parte de esos peregrinos, que encontraron en él un pináculo de la renunciación y la unión divina con Dios. Un sadhu que atendía a Brahmana Swami intentó protegerle de la muchedumbre, pero solo logró un éxito parcial. El problema iba creciendo hasta que otro le sugirió que el Swami se mudara a Gurumurtam, otro sepulcro en las afueras del templo. Brahmana Swami consintió. En febrero de 1897, unos 6 meses después de su llegada en Tiruvannamalai, Brahmana Swami abandonó el templo de Arunachaleswara para dirigirse a Gurumurtam. Su modo de vivir no sufrió cambio. Pasaba los días en el pequeño sepulcro de Gurumurtam, sentado, inmóvil, con su mente y los sentidos hundidos en lo divino. Se alimentaba con una taza de comida al día y nunca emitía palabra alguna. Los otros pensaban que observaba un voto de silencio. En realidad, no tenía ni el menor deseo de hablar ni tampoco de atender a las necesidades del cuerpo. Su pelo creció largo y enredado. Su cuerpo se incrustó de barro y, debido a la falta de nutrientes, se le hizo incluso difícil levantarse cuando tenía que salir. Aquí en Gurumurtam, un devoto sincero llamado Palani Swami tuvo la dicha de conocer al joven sabio y consagró los restantes 21 años de su vida a su servicio. El propietario de una huerta de mangos cercana a Gurumurtam se dio cuenta de que el influjo de peregrinos y devotos empezaba a aumentar, causando algunos disturbios. Les ofreció espacio para instalarse en su propiedad. En el mes de mayo de 1898, después de pasar poco más de un año en Gurumurtam, Brahmana Swami y su asistente se fueron a vivir en la huerta de mangos. Hace mucho tiempo que los árboles de mango de la huerta fueron cortados, y hoy en día los mismos campos sirven para el cultivo de arroz. Sin embargo, la santidad que la residencia del sabio joven les confirió prevendrá que estos se pierdan en la oscuridad. Aproximadamente al mismo tiempo en que ellos se trasladaron a la huerta, el tío de Brahmana Swami murió. Fue durante su funeral que la familia, acongojada,
recibió noticias del niño que había dejado su casa y familia y que ahora vivía como un Swami venerado en Tiruvannamalai. Aragamal, ansiosa por ver a su hijo, envió a Neliyappa Iyer, el hermano menor de su esposo, con el propósito que lo hiciera regresar. Al llegar en Tiruvannamalai, acompañado de un amigo, Neliyappa Iyer se quedó profundamente admirado al observar el extraordinario nivel espiritual de su sobrino, pero al mismo tiempo muy preocupado al darse cuenta del debilitado estado de salud en que se encontraba. Suplicó a su sobrino a que regresara con él a la familia. El Swami permaneció silencioso e indiferente, y su tío volvió decepcionado al hogar familiar. Pasaron 6 meses más en la huerta de mangos. Entonces, Brahmana Swami tomó la decisión de vivir en soledad, pidiéndoles comida a los habitantes del pueblo. Se mudó al templo de Arunagirinathar. Palani Swami, su asistente, insistió en seguirle. Después de un mes aquí y otro en el templo de Arunachaleswara, se fueron a vivir a Pavalakunru, uno de los riscos occidentales de la montaña de Arunachala. Permanecía en el templo en donde continuaba su vida de silencio y absorción en la bendición de su ser. Fue aquí, durante los últimos meses del año 1898, que Aragamal encontró a su hijo. La madre subió las escaleras de piedra en dirección al sitio donde su hijo vivía, y de inmediato lo reconoció, a pesar de su cuerpo disminuido y su pelo enredado. Día tras día le suplicó, le rogó que volviera con ella a casa, incluso le reprochó por su obstinación de no regresar al hogar. El joven continuó sentado sin demostrar ninguna emoción. En su desesperación, la madre cayó en un llanto desconsolado. El hijo se alejó para prevenir que cualquier evidencia de compasión le diera esperanzas falsas. Al final, él escribió en un trozo de papel: el ordenador controla el destino de las almas de acuerdo con su prarabdha karma. Lo que no está destinado a suceder, nunca sucederá. Haga lo que hagas para cambiarlo. Asimismo, lo que está destinado a suceder, sucederá. Haga lo que hagas para evitarlo. Esta es la verdad. Lo mejor es entonces permanecer en silencio. La madre finalmente se resignó ante la firme resolución de su hijo y se fue. Poco después de la partida de su madre, el Swami fue a vivir en la montaña justo sobre el gran templo. Diferentes circunstancias lo hicieron trasladarse de una cueva a otra en esa ladera de la montaña hasta 1922. Aunque de todas formas su residencia principal continuó siendo la cueva de Virupaksha. Esta caverna contiene los restos de un santo del siglo XIII, Virupaksha, y en su cercanía corre un arroyo. Desdichadamente, este se seca durante los meses de verano, y el calor dentro de la cueva se hace opresivo e insoportable. Es así como, durante los periodos más calurosos, el Swami y sus seguidores se trasladaban a vivir a la cueva del árbol del mango, que poseía la ventaja de encontrarse al lado de una fuente perenne de agua y que mantenía una temperatura un poco más fresca. En el año de 1900, poco después de su traslado a la montaña, un fotógrafo realizó el primer retrato del Swami. En él podemos ver a un hermoso joven, de aspecto casi infantil, pero que al mismo tiempo irradia toda la fuerza y la profundidad sublime de un sabio. Durante los primeros años en la montaña, el Swami continuó manteniendo un riguroso silencio. Sin embargo, el resplandor de su presencia fue atrayendo a un grupo creciente de devotos. Y poco a poco,
empezó a construirse un ashram. Solo ocasionalmente escribió explicaciones o instrucciones para sus discípulos, pero su silencio de ninguna forma perjudicó la formación espiritual de ellos. Por el contrario, ya que la enseñanza más eficaz era impartida en ese silencio. Con el solo hecho de sentarse en su presencia, las mentes inquietas se apaciguaban y las experiencias espirituales deseadas se manifestaban por sí mismas. Este silencio transformador y penetrante llegó a ser el rasgo más prominente del joven sabio. El primer visitante occidental, F. H. Humphreys, un policía inglés, escribió ese efecto del silencio del sabio en una carta que mandó a un amigo en Inglaterra. Al llegar a la cueva nos sentamos delante de él, a sus pies, sin decir palabra. Así permanecimos por mucho tiempo y me sentí como si fuera elevado sobre mí mismo. Durante media hora contemplé los ojos del Maharshi, que nunca cambiaron su expresión de profunda contemplación. Sentía que ese cuerpo no era solo un hombre, sino el instrumento de Dios, solamente un cadáver sentado inmóvil desde donde el cual la presencia de Dios se irradiaba con un tremendo poder. Soy incapaz de describir mis propios sentimientos. En 1902, un hombre llamado Siva Prakasham Pillai vino a Tiruvannamalai para cumplir con los deberes de su trabajo gubernamental. Al oír del joven sabio, inmediatamente subió a la montaña para verlo y fue cautivado por su presencia a partir de esa primera visita. Le hizo 14 preguntas escritas y como el Swami todavía observaba silencio, escribió sus respuestas. Estas preguntas y respuestas, luego elaboradas y organizadas, formaron su primer libro, ¿Quién soy yo? Este pequeño libro, que contiene las instrucciones más tempranas de Brahmana Swami, constituye la esencia de su enseñanza espiritual. Sobresaliente entre los primeros devotos del sabio fue el asceta y gran hombre de letras conocido popularmente como Ganapati Muni. Era una figura con múltiples habilidades, prodigioso desde su niñez en el conocimiento del sánscrito, de memoria fenomenal, un hombre de una sinceridad profunda, de humildad y devoción natural. Su sola presencia inspiraba admiración y respeto. En 1903, Ganapati Muni, en aquel entonces un joven de 25 años, se mudó a Tiruvannamalai, sitio que le parecía propicio para la práctica de tapasya. Durante el año de 1907, las dudas empezaban a asaltarlo, y una tarde calurosa, con tremenda agitación, subió la montaña corriendo en busca del Swami y cayó a sus pies. Con la voz temblando de emoción, le dijo: «Todo lo que uno puede leer lo he leído. De igual forma he entendido profundamente todo acerca de Vedanta Shastra. He realizado japa con todo el deseo de mi corazón. Sin embargo, en todo este tiempo no he logrado penetrar o comprender el significado de tapas, la penitencia o la austeridad. Por eso he buscado refugio a sus pies. Por favor, ilumíneme acerca de la naturaleza de tapas». El Swami dirigió su mirada silenciosa hacia el Muni por unos 15 minutos y entonces respondió: «Si uno observa el sitio desde donde surge la idea del yo, la mente se absorbe en eso. Esto es tapas. Cuando un mantra es repetido, si uno mira la fuente de la cual el sonido del mantra se produce, la mente se absorbe en eso. Esto es tapas». Estas instrucciones, agregadas a la gracia irresistible que emanaba del santo, lo llenaron de una alegría indescriptible. Empezó a componer versos en sánscrito en honor del Swami y declaró que desde entonces este sería reconocido como Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Inmediatamente el nombre de Ramana entró en el uso corriente junto con el título de Maharshi, lo cual significa el gran sabio. En el transcurso del tiempo, el epíteto de Bhagavan prevalecía entre sus devotos, que simplemente significa divino. En 1916, la madre de Ramana, Aragamal, se trasladó a Arunachala con la firme resolución de pasar el resto de su vida en la presencia de su hijo ascético. Su hijo mayor había muerto. La esposa de Nagasundaram, su hijo menor, también había fallecido, dejando un niño muy pequeño.
Naga Sundaram dejó a su hijo al cuidado de su hermana, Allamelu, que no tenía hijos, y se marchó a vivir al lado de su madre y de su sabio hermano, vistiendo la ropa ocre de la renunciación. Poco después de la llegada de su madre, Ramana se mudó desde la cueva de Virupaksha a Skanda Ashram, que queda un poco más alto en la colina. La madre se hizo cargo de la cocina del ashram y al mismo tiempo recibió una intensa instrucción espiritual de parte de su hijo, a quien ella ya consideraba un ser divino. Durante sus últimos años en Skanda Ashram, ella intuitivamente se dio cuenta que su salvación dependía absolutamente de su hijo, quien era ahora su único refugio. Rehusó alejarse de su compañía ni siquiera un solo día, por miedo de que pudiese morir separada de él. Le dijo: «No importa si botas mi cuerpo muerto en los arbustos espinosos, pero tengo que morir en tus brazos». Y en sus brazos estaba aquel día dichoso del 19 de mayo de 1992, cuando, gracias al toque especial de Bhagavan, ella logró el estado de total absorción dentro de su corazón espiritual antes de exhalar el último suspiro. Sri Kunja Swami, quien fue testigo de las últimas horas de la madre en Skanda Ashram, describe la escena. Aquel último día, a partir de las 5, había un presentimiento de que este sería el último día de la madre. Bhagavan estaba sentado a su lado y le puso una mano sobre el pecho y otra sobre la cabeza. Bhagavan les aconsejó a todos que se fueran a comer, ya que los hindúes ortodoxos consideraban un acto impropio comer en una casa en donde ha ocurrido una muerte. Algunos de los devotos ortodoxos fueron a comer, pero otros se sentían más unidos a Bhagavan y no pensaron ni por un instante alejarse de él. Bhagavan seguía al lado de su madre, sin mover las manos. Diferentes expresiones de alegría y pena atravesaban su rostro. Bhagavan comentó: ¿está la madre en este mundo? No. Está en mundos distintos, atravesando por varios nacimientos y las consecuentes experiencias. Cuando el final parecía inminente, Ganapati Muni, T.K. Sundaresh Iyer y otros decidieron recitar partes de los Vedas. Por otro lado, Sarangati Ramaswamy y un hombre del Punjabi empezaron a hacer japa del nombre de Rama. Sin premeditación alguna, los demás nos unimos en el canto de Akshamara Malai y Arunachala Shiva. En medio de este sonoro cantar y la recitación de varias escrituras, la madre partió del cuerpo. Sin embargo, Bhagavan permanecía con las manos puestas sobre el corazón y la cabeza de ella. Nos preguntábamos por qué todavía continuaba con las manos sobre ella. Entonces él nos aclaró: cuando Palaniswami estaba en sus últimos momentos, yo hice lo mismo. Pensé que el alma se había sumergido en el corazón y le quité mis manos, pero él abrió los ojos y la fuerza vital se le escapó por ellos. Esta vez, para estar seguro, estoy permaneciendo con las manos sobre ella más que el tiempo necesario. Aprendí ese secreto importante de Bhagavan aquel día. Entonces él se levantó y fuimos a comer. Después de comer todos nos reunimos otra vez al lado del cuerpo sin ningún sentimiento de contaminación. Ganapati Muni, en su libro Sri Ramana Gita, le hizo una pregunta acerca de la posibilidad de que las mujeres pudiesen alcanzar el estado de realización. Bhagavan había respondido en aquel entonces que la realización del ser de ningún modo está asociada con la forma del cuerpo denso. Por tanto, todos nos sentíamos muy contentos y satisfechos de que la madre hubiera obtenido la liberación.
Más felices aún nos pusimos al ver cómo la cara y el cuerpo de ella resplandecían como una gran luz. El cuerpo de la madre fue llevado al pie de la colina sur de la montaña y fue enterrado con todos los ritos y ceremonias prescritos para un alma liberada, un jnani. Sobre la tumba construyeron un sepulcro el cual era visitado casi a diario por el Maharshi. Pronto su hermano se trasladó a vivir allí. Pocos meses después, el Maharshi bajó de Skanda Ashram y se instaló también en el mismo lugar. Los devotos de Skanda Ashram lo siguieron, dando origen de esa manera a Sri Ramana Ashram. Al principio no había más que una choza techada con hojas de palmera sobre la tumba de la madre, pero como los devotos empezaban a llegar de todas partes de la India y del extranjero, poco a poco se construyeron diferentes edificios con el objeto de hospedarlos. Se construyó un salón de 40 por 15 pies para alojar al Maharshi, y aunque él prefería toda clase de simplicidad, los devotos insistieron en que se usara un sofá. Este sitio llegó a ser su hogar durante la mayor parte de las 24 horas del día. El Maharshi mantenía una rutina rigurosa que incluía un paseo 2 veces al día. Durante estas ocasiones subía las lomas de su querida montaña de Arunachala, y si se pudiera decir que tenía apego a alguna cosa, seguramente esta sería un apego a la montaña, Arunachala. La amaba profundamente y decía que era el mismo Dios, el corazón espiritual o el centro espiritual de la tierra. Nunca era más feliz que cuando vagaba por sus laderas, y una vez incluso comentó que no existía ni un solo lugar en la montaña que él no hubiese pisado. También animaba a sus devotos a que caminaran las 8 millas de circunvalación de la montaña, una caminata llamada Pradakshina, que era reconocida desde la antigüedad como un ejercicio espiritual de extraordinaria potencia. En general, el Maharshi permanecía indiferente a todo lo que ocurría a su alrededor, pero en realidad siempre estaba consciente de todo lo que sucedía y en particular tenía ideas muy claras sobre ciertos asuntos. Primero que todo, insistía en que él fuera accesible a los devotos y visitantes en todo momento, incluso el día de su muerte, cuando ni siquiera tenía la fuerza suficiente para levantar la cabeza. Afirmaba que no debían impedir que los devotos lo vieran. También se preocupaba especialmente que todos los visitantes fueran alimentados inmediatamente después de su llegada, y que la comida fuera bien preparada y muy nutritiva. Él mismo había participado y supervisado la preparación de la comida del ashram por muchos años. El Maharshi insistía que no demostrara ni la más mínima preferencia por él, ya fuese en relación a la comida o a las comodidades. Si es bueno para mí, será bueno para todos los demás, decía cuando le ofrecían alguna comida o medicina especial. De inmediato determinaba que los servidores distribuyeran lo mismo a todos los presentes antes de aceptarlo él. En su compañía uno podía observar una ausencia total de distinción en el trato entre hombres y mujeres, diferentes castas o credos, distintas razas o religiones, en un príncipe o un labrador rústico, una asceta y un padre de familia. Su sentimiento de igualdad se extendía incluso más allá de los seres humanos y abarcaba también a las plantas y a los animales. Su gran amor y afinidad por los animales puede únicamente ser comparadas con aquel maravilloso Hijo de Cristo, San Francisco de Asís. Todos se acercaban a Bhagavan: perros, culebras, monos, cuervos, ciervos, pavos reales, ardillas y vacas, por mencionar solo algunos. Bhagavan comprendía su lenguaje silencioso, y cuando él les hablaba, ellos lo entendían y obedecían. Arbitraba las disputas de los monos. Era conocido por hablar con los leopardos y las cobras. En fin, todo el reino animal lo aceptaba como su guardián y defensor.
Los animales sentían su gracia y se comportaban inteligentemente en su presencia. Para él, todas las criaturas eran iguales, y consideraba que todos los que se refugiaban en él merecían equitativamente la tierra y los recursos de Sri Ramanashramam. A menudo mencionaba que la tierra había sido originalmente territorio de los animales, y que nosotros, los humanos, habíamos ocupado lo que era suyo. Si los animales pudieran hablar, con justicia reclamarían sus derechos, decía Bhagavan. Aparte de eso, Bhagavan sostenía que cada criatura, desde el hombre al insecto más pequeño, era una manifestación del Ser Supremo, del imperecedero Uno. Sostenía que tanto los animales como los seres humanos pueden progresar espiritualmente y que en ocasiones especiales, algunos de ellos pueden lograr el estado de liberación suprema. Tal fue el caso excepcional de la vaca Lakshmi. Durante más de 20 años, Lakshmi vivió en el ashram y demostró una devoción singular por Bhagavan y una inteligencia excepcional en todos los asuntos. Bhagavan devolvía recíprocamente su mansa y dulce devoción. En su último día, cuando el momento final se acercaba, Bhagavan le preguntó: «Ama, madre, ¿quieres que yo esté contigo?». Bhagavan se sentó a su lado y puso la cabeza sobre sus piernas. Él la miró penetrando hasta su alma y le puso las manos sobre la cabeza y en el corazón de Lakshmi. Acercando su mejilla al lado de la suya, le acariciaba. Una vez satisfecho de que tenía el corazón puro y centrado en Dios, la dejó. Poco después, el espíritu abandonó tranquilamente el cuerpo. Lakshmi fue enterrada con una ceremonia solemne y una escultura que la representaba fue instalada sobre su tumba. Grabaron en la piedra un epitafio escrito por Bhagavan en la cual da fe que Lakshmi verdaderamente logró la liberación final aquel día. El Maharshi tenía siempre una excelente presentación y pulcritud. Era invariablemente puntual y metódico. Su frugalidad era sin par. En su presencia nunca se podía malgastar nada. A menudo uno lo veía inclinarse hacia la tierra para recoger cuidadosamente un grano solitario de arroz y devolverlo a su debido sitio. Cualquier trabajo que emprendía lo hacía con total concentración y con mayor rapidez y perfección que nadie. Ninguna de las múltiples alabanzas que recibía lo afectaron de alguna manera. Nunca quería nada de nadie. Estaba completamente satisfecho con su prístino Ser Supremo. En el campo de las cualidades humanas, su personalidad y su carácter se aproximaban a la perfección. Sin embargo, su atributo más sobresaliente no era humano, era divino. La divina cualidad transformadora de su presencia atraía a miles de personas de todas partes del mundo. El silencio poderoso de su sola presencia sosegaba la agonía de muchos corazones y transportaba a las almas maduras al reino del máximo logro espiritual, la realización del ser. Escuchemos tal experiencia de una devota llamada Ramani Raja Gopal Amal. La mirada de Bhagavan era realmente mágica. No era necesario hacer nada. Bastaba solamente mirar sus ojos para ser llevado al estado de Samadhi. Cada persona en el salón solía sentir que la mirada estaba dirigida a él o a ella. De manera inimitable, transmitía con su mirada la gracia divina a todas las personas sentadas allí. La mirada de Bhagavan nos llevaba al estado profundo de Samadhi. Solamente con mirarle a los ojos, uno sabía lo que era la meditación. Esta fue la experiencia común de todos los devotos. Pregúntele a cualquiera de ellos y recibirá la misma respuesta. Una vez me dio una mirada que quedé absorta en Samadhi por mucho tiempo. Bhagavan leía el periódico, le fueron traídas las cartas, todas las actividades continuaban normalmente, pero yo no advertía los sucesos fuera de mí. En efecto, no estaba consciente de mi cuerpo. Los buscadores sinceros se congregaban a su alrededor.
La intensidad de su franqueza y buena fe era plenamente correspondida en una manera casi invisible, reconocida solamente por aquel que recibía la gracia. Él aclaraba que aunque uno no pudiera ver visiones maravillosas, oír sonidos sobrenaturales o experimentar la clarividencia e incluso desarrollar poderes ocultos, no sería hasta que la mente fuera perfectamente silenciada e inmersa dentro del corazón, el asiento del Ser Supremo, que sólo así fuera posible encontrar la verdad final y realizar la perfección. Con visiones o sin ellas, su dirección llevaría a los devotos más allá de los límites del cuerpo y de la mente, y despertaría en ellos la conciencia pura del ser dentro del corazón. El profesor N. R. Krishnamurti Iyer, un ardiente devoto del Maharishi, recuerda sus experiencias mientras estaba sentado frente al maestro en 1934. No estaba consciente de lo que pasaba en mi alrededor. Habrás visto una luz enfocada en un espejo cóncavo. La luz reflejada aparece como un solo rayo que se concentra en un punto. Bueno, alrededor de la medianoche, sentí que toda la luz espiritual llegó a enfocarse en mi corazón, como si el corazón fuera ese espejo cóncavo. Entonces, toda la luz se derramó dentro del corazón. La fuerza del Kundalini Shakti fue completamente absorbida y el corazón se abrió. Esta es la sede de Arunachala Ramana. Mi corazón normalmente estaba cerrado, y cuando se abrió, aunque yo no sabía nada de estas cosas y nunca había leído ninguna teoría al respecto, todas estas son experiencias prácticas, mis propias vivencias. Cuando mi corazón se abrió, un diluvio de néctar se derramó y empapó cada poro de mi piel. Me bañó el sistema físico entero. Se vertía a raudales como una gran inundación. El universo entero estaba lleno de ese néctar. La maravilla fue que mi conciencia no estaba en el cuerpo. Mi conciencia estaba sobre todo el espacio lleno de ese néctar. Todo el universo era néctar. Lo llamo néctar, pero lo pudiera llamar el éter o algo más sutil, ligado a cada punto de la conciencia total. Y todas las cosas que vivían y todas las cosas que no vivían parecían como copos de nieve flotando en aquel océano de néctar. Si me preguntaran lo que era mi cuerpo en aquel momento, yo diría, mi cuerpo fue todo un universo de néctar, enlazado a la conciencia en cada punto. Por medio de su mirada y por el poder de su presencia, Él le confería al devoto la inmersión de la mente y la experiencia directa de la realidad perfecta y unitaria. A menudo decía que la verdadera enseñanza tomaba lugar en silencio, pero esto no quiere decir que se negara a dar exposiciones verbales. Aunque él autorizaba muchos diferentes métodos de práctica espiritual, sin embargo, le daba un mayor énfasis al sendero de la investigación del sí mismo. El primero y más importante de todos los pensamientos que surgen en la mente es el pensamiento original, yo. Es solamente después del nacimiento de este pensamiento original, yo, que otros innumerables pensamientos empiezan a nacer. Busca entonces, por medio de una profunda introversión de la mente, el origen desde donde este yo emerge. Si procedemos hacia adentro, averiguando dónde está la fuente del yo, el yo se desvanece. Inmediatamente otra entidad se revela por sí misma, proclamando yo. Aunque también surge diciendo yo, este no connota el ego, sino la existencia perfecta y única. Personas de todas las religiones venían a él y nunca les aconsejó cambiar de fe o abandonar sus creencias. Contestaba a sus preguntas con paciencia, pero al final los volvería a enfocar en el ser. A menudo les decía, conócete a ti mismo, entonces todo lo demás te resultará conocido. A una pregunta sobre la felicidad, respondió, la felicidad es tu verdadera naturaleza.
A menudo te identificas con el cuerpo y la mente, sientes sus limitaciones y sufres. Toma conciencia del verdadero ser, así te podrás abrir a la abundancia de la total felicidad. Ese verdadero ser es la realidad, la verdad suprema, que es el ser de todo lo manifestado, el ser de todos los seres, el único ser verdadero, supremo y eterno, distinto del ego o la concepción mental del cuerpo como el ser. Nunca aconsejó a nadie abandonar la familia o mudarse al bosque. El obstáculo es la mente, el Maharishi solía decir. Hay que trascenderla, ya sea en casa o en el bosque. ¿Cómo puede el trabajo o los deberes impedir tu esfuerzo espiritual? La renunciación de las actividades significa el renunciar al apego a las actividades, así como a los frutos que las actividades producen, terminando finalmente con la noción de que yo soy quien las hace. La práctica de su enseñanza no requiere ritos o ceremonias externas. Le lleva a uno directamente a la fuente de su propio ser, la fuente donde todas las religiones se originan y en la cual últimamente se tendrán que fundir. Puede ser practicada por hombres y mujeres de muy diferentes formas de vida, sin importar el ambiente en que se encuentren. El Maharishi vivía de acuerdo a sus enseñanzas. En verdad, su vida era la más perfecta manifestación del estado supremo de la realización del ser. Y aunque él se mantenía permanentemente en el estado de conciencia pura, su cuerpo, como el de todos, estaba sujeto a las leyes de la naturaleza, y con el tiempo llegó a estar seriamente afectado por el reumatismo y debilitado por la vejez. Al principio del año de 1949, apareció un nódulo debajo de su codo izquierdo. Aunque fue eliminado quirúrgicamente, reapareció nuevamente y un tumor maligno fue diagnosticado, envenenando su sangre, bajando finalmente el telón ante esa maravillosa vida de pureza y gracia inmaculada. Durante su último año de vida, el sufrimiento llegó a ser terrible, pero el Maharishi nunca se quejó. Parecía indiferente a la existencia o inexistencia del cuerpo. Podía decirse que permanecía casi inconsciente de él. Los devotos, al ver su creciente debilidad y las dolorosas manifestaciones de su enfermedad, expresaban su gran dolor y agonía por la partida inminente de Bhagavan. Al darse cuenta de esta reacción, simplemente les dijo que le daban demasiada importancia al cuerpo, asegurándoles que su influencia de ninguna forma se limitaba al cuerpo enfermizo que tenían delante de ellos. Cuando, el 13 de abril de 1950, un médico le llevó una medicina muy especial, él la rechazó diciendo, «No es necesario, todo estará bien dentro de 2 días». Al día siguiente, una multitud de personas desfiló delante del portal abierto. El cuerpo atormentado por la aflicción de la enfermedad se veía disminuido, la piel ennegrecida. Todo aquello se presentaba como un vestigio patético del dolor. Aún así, durante aquellos últimos días, cada uno recibió una luminosa y penetrante mirada de reconocimiento que constituía una infusión de gracia. Dicen que me estoy muriendo, pero yo no me voy a ninguna parte. ¿A dónde puedo ir? Yo estoy aquí. Lo repetía una y otra vez, implicando claramente que el fin del cuerpo no impediría en forma alguna el flujo de su gracia y su dirección espiritual. Y esa noche, momentos antes de su partida, inesperadamente, un grupo de devotos empezó a cantar Arunachala Shiva. Al oír el canto, los ojos de Sri Bhagavan se abrieron resplandecientes. Al mismo tiempo, su rostro expresó una sonrisa de ternura indescriptible. Desde la profundidad de sus ojos brotaron lágrimas de bendición. Una final inhalación y nada más. No hubo lucha, ni espasmo, ni ningún otro signo propio de la muerte, solo que la próxima inhalación no llegó. En aquel mismo momento, una estrella enorme trazó un arco por el alto del cielo y desapareció detrás de la sagrada montaña de Arunachala. Muchos la vieron, incluso desde lugares tan distantes como la ciudad de Madrás.
e inmediatamente supieron con total precisión lo que esta luz significaba. Eran las 8:47 de la noche del 14 de abril de 1950. Al día siguiente cavaron una fosa y el cuerpo fue enterrado con todos los honores divinos. La muchedumbre de devotos presenciaba la ceremonia envuelta en una pena profunda y silenciosa. Un lingam de piedra negra pulida, el símbolo del dios Shiva, fue consagrada sobre la tumba. La multitud se empezó a dispersar. Después del primer impacto de su partida y desamparo, los devotos poco a poco empezaron a retornar a Tiruvannamalai. Dicen que me estoy muriendo, pero yo no me voy. ¿A dónde puedo ir? Yo estoy aquí. Rápidamente los devotos descubrieron cuánta verdad encerraban sus palabras. Más que nunca empezó a revelarse como el gurú interior, guiando a los buscadores más activa y directamente. Los devotos, donde sea que se encuentren, reciben su gracia, su apoyo y su presencia interior, no solo como algo muy poderoso, sino que más potente que nunca. Y desde aquel día en que la forma de su cuerpo desapareció, tanto su nombre como su fama han crecido inmensamente. Ahora, en números cada vez mayores, miles de personas se reúnen al lado de su sepulcro, sintiendo la influencia poderosa de su presencia. Con el tiempo han proliferado casas grandes y pequeñas, tanto en el ashram como en los alrededores. El templo construido sobre los restos de la madre se ha recargado de una intensa energía espiritual, palpable por los devotos. La rutina observada durante la vida del Maharshi continúa invariable hoy en día. Solo el tamaño y el alcance del ashram ha crecido para satisfacer la demanda de los buscadores sinceros en todas partes del mundo. Bhagavan vivió su vida, emanó su poder y articuló sus enseñanzas, solamente para demostrar al género humano que la vida tiene un sentido y un propósito, que dentro de los corazones de todas las criaturas existe una realidad indestructible, una belleza incomparable, que una vida de alegría y paz permanece dentro del corazón. Esta es la realidad. La expresión del ser. Es el ser de todos. Una visita a Sri Ramanashramam le une a uno íntimamente a la presencia divina de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Esta presencia está aquí y ahora.
కరుణాపూర్ణ సుధాబ్ధే కబళిత ఘన విశ్వరూప కిరణా. Océano de néctar, lleno de gracia, que hundes al universo en tu resplandor. Oh Arunachala, el Supremo mismo, sé tú el sol y abre el loto de mi corazón en la felicidad eterna. कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलं कर्म किं परं कर्म तज्जडं कृतिमहो दधौ पतनकारणं फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमं पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात्. स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरं किं स्वरूपमित्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम्. बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखं विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकं महदिदं तपोरमणवागियम्.